Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidos a esta nueva edición de Astro Serena, este ciclo de divulgación científica que prepara la Universidad de La Serena hace ya 3 años y esta vez en el 2020 en el contexto de pandemia, en este formato 100% online. En esta sexta charla del ciclo vamos a conversar con dos interesantes invitados, colegas de la universidad, Humberto Farías y Marcelo Jaque, que me acompañan aquí en pantalla. Humberto, muy buenas tardes. Hola Carola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Y Marcelo Jaque, Hola Carola, un gusto, gracias por la invitación. nuestro conferencista principal de la tarde. Humberto nos va a presentar y introducir el tema y Marcelo va a ser nuestro conferencista principal. Quiero darle la bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos acompaña en estas sesiones y pedirles que nos saluden, que nos cuenten desde dónde nos están siguiendo esta tarde, si es que están en la región, están fuera de la región, fuera de Chile, para que podamos ir haciendo esta interacción de manera continua. Este programa, a petición del conferencista principal, vamos a tratar de ir contestando una pregunta por bloque, porque parte de su conferencia también está articulada en momentos, entonces vamos a abrir la posibilidad de que nos hagan las preguntas durante la conferencia y no solo al final. Siempre cuidando los tiempos, porque como saben el programa dura 1 hora y la idea es que nos ajustemos a este formato. Comentarles nuevamente que gracias a USTV estamos siendo transmitidos en este minuto en este canal del Consorcio de Universidades del Estado, y lo que nos da por supuesto la posibilidad de llegar con el conocimiento científico que generamos y discutimos en la Universidad de La Serena a otras latitudes. Así que muchas gracias a los colegas de USTV por esa confianza y por ayudarnos a conectar con más audiencias en todo el país y el mundo. Sin más, vamos a presentar a don Humberto Farías, nuestro colega que tiene la responsabilidad, ¿cierto? Está encargado de la Oficina de Educación a Distancia, pero que más allá de este cargo en la gestión administrativa de la universidad, tiene un alma de científico, porque estudió ingeniería en computación e informática, tiene un magíster en tecnologías de información, y junto a 2 o 3 o 4 secuaces, está trabajando en un grupo académico por impulsar que el tema que vamos a tratar hoy, la ciencia de datos, se transforme en un foco emergente de investigación en la estrategia de la Universidad de La Serena por generar conocimiento científico. ¿Es así, Humberto? ¿Tienes secuaces en esta tarea? ¿Cómo te ha ido? ¿O no es tan así y en realidad es más formal? Cuéntanos cómo te va en la tarea de hacer que ciencia de datos sea un foco emergente. Sí, yo creo que como tú dijiste, Carola, hemos estado trabajando ya hace 3 años junto con Marcelo, Guillermo y Daniel. Bueno, eso es como el core en realidad del grupo, pero hemos tratado de dar un enfoque bien integrador con la universidad, porque pasa que mucha gente en la institución trabaja en proyectos que son similares, pero quizás bajo no el nombre de ciencia de datos. Entonces, en general hemos tratado de transmitir un poco este nuevo enfoque de hacer ciencia, basado en datos en realidad, y cómo podemos integrarlo a proyectos ya existentes, ya sea en línea de investigaciones tradicionales, o en esta nueva línea de investigación, como tú comentaste, que bueno, es una ambición nuestra y también como va a comentar un poco más adelante Marcelo, es algo que también el medio externo y el territorio nos llama a que emprender como institución. De hecho, te quería preguntar, y ya para que entres en terreno, que se dice que la ciencia de datos es la profesión más sexy del siglo XXI, que finalmente hoy día, a diferencia de hace unos años, donde acceder a los datos era acceder al poder, en realidad toda la literatura que uno revisa indica que más que acceder a los datos o dónde los almacenamos, que eso ya aparentemente es una etapa superada, es las preguntas, ¿no? La clave estaría en las preguntas que le hacemos a los datos y las interpretaciones que obtenemos de ellos. Eh, Cuéntanos cómo ves tú esto, la separación entre data mining, entre inteligencia artificial, ciencia de datos, para ver si efectivamente nos convencemos de que es la profesión más sexy del siglo XXI. O sea, bueno, es muy buena esa pregunta. En realidad ese fue, The Financial Times sacó ese eslogan hace unos 3 o 4 años y de ahí empezó una vorágine en términos de esto. De hecho, las personas de angloparlante tienen un concepto para esto, el buzzword,
que estas palabras de moda que empiezan a crecer. Y claro, Data Science está entre esas, y más encima nosotros le agregamos otras palabras que también están muy de moda, como es el tema de Machine Learning o Deep Learning, que en realidad es como el enfoque que le hemos querido dar como institución, porque hay muchas maneras de hacer esto. Y en realidad el tema de Machine Learning uno podría verlo como que es primero la inteligencia artificial como un gran paraguas, que es bien antiguo, que abarca desde temas de software hasta de hardware, como los robots en sí. Después vendría el tema de Machine Learning como el segundo paraguas, y esto habla también de métodos más genéricos en distintos formatos. Y finalmente estaría la red neuronal y reaprendizaje profundo, que es el tema de Deep Learning. En nuestro caso, como institución, hemos avanzado en tanto Machine Learning como en Deep Learning, pero nos hemos enfocado un poco más en nuestro trabajo en el tema de Deep Learning. Esto es bien entretenida la historia que tiene, porque en general uno piensa que todo está, porque ahora es muy presente en nuestra vida, y lo hemos visto y los resultados son bien espectaculares, pero tiene una larga historia. En realidad estamos hablando de que los primeros antecedentes de esto son de los años 50, y así sistemáticamente fue avanzando en el tiempo, donde en los años 80 hay un nuevo impulso a estas redes que viene de la mano con la creación de las redes convolucionales, que son las que miran, que tratan de imitar la capacidad del ser humano para observar, pero en modelos matemáticos para recrearlo. Lo entretenido de eso es que, o lo interesante es que en ese tiempo, si bien esto data de los años 80, no se pudo implementar en ese tiempo porque las capacidades computacionales no estaban, y vinieron de las manos de la GPU, que la GPU yo creo que es algo bien conocido porque todos los juegos, todas las consolas o los teléfonos hoy en día tienen GPU, que permite esta operación de esta red. Entonces, con esto quiero decir que tanto el tema de Deep Learning, que tiene una larga historia, y por otro lado, que es lo que convoca la charla, pero es como nuestro antecedente, los de Data Science. Data Science en general es una nueva aproximación de la ciencia, por lo menos de nuestra perspectiva, que igual le dicen el cuarto paradigma de la ciencia, a entender y enfocar los problemas desde los datos, tal como tú dijiste. Una habilidad muy importante de alguien que trabaje en estos problemas es la de saber comunicar, de saber contar un buen relato, de hacer las preguntas correctas, y después finalmente transmitir este mensaje no en formato de código ni tabla, sino que en visualizaciones que sean atractivas para la comunidad. Efectivamente, y eso último que tú dices tiene que ver con el tema que nos va a presentar Marcela hoy, que tiene que ver con el impacto social, ¿no? Como también de qué manera el Data Science pone la ciencia en la calle, la pone en manos de la ciudadanía. Entonces quiero presentar hoy día las credenciales académicas de nuestro invitado. Marcelo Jaque es profesor de Estado en Matemática y Física, tiene una licenciatura en Física con mención Astronomía y una licenciatura en Educación, ambas en la Universidad de La Serena, así que es Made in ULS. Mediante una beca latinoamericana desarrolló su doctorado en la Universidad Nacional de San Juan de Argentina, es postdoctorado del Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y su entorno en la ciudad de San Juan de Argentina, y en el 2018 volvió a la Universidad de La Serena, donde se ha desempeñado en labores docentes y de divulgación científica. En este momento, funcionario de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la universidad. Aprovechamos de saludar ahí a don Sergio Torres, director del área, y a Eduardo Note, el vicerrector de investigación de la universidad. Y es parte de este grupo, ¿cierto?, de Data Science que, como les comentaba yo al comienzo, está empujando que se transforme en un foco emergente de investigación y desarrollo. Marcelo, bienvenido nuevamente, y te quiero contar quienes ya te están saludando desde la barra del YouTube. Natalia Núñez desde San Juan, Argentina. Un abrazo a mi amigo sanjuanino. Andrés Barraza desde Valle dice: éxito, profe Jaque. Roberto Carlos Cabrales, buenas tardes Roberto, gracias por conectarte. Evelyn Torres, buenas tardes y saludos desde Coquimbo. Simón Torres saluda desde La Serena. Tali Palma dice que saluda desde Córdoba, Argentina. Natalia Espinosa desde Ovalle. Anaí Luciana Bonato desde La Serena y muy curiosa por escuchar las charlas, dice. Por supuesto el gran jefe Rodolfo Angeloni, con cambio de horario y todo, está desde Italia supervisando nuestras charlas, él no está solo viéndolas.
Marilyn Espinosa, buenas tardes, y dice que ella es una hacker lover. Ciencia entretenida, que también se conecta los viernes cada 15 días. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y Nerro Good dice, me sorprende lo preparado que están los profesionales chilenos y más aún los profesionales de La Serena. Saludos desde La Serena. Esos son los que les han dejado saludos a Humberto y a Marcelo. Y ya, sin más, para que vayamos a lo que vinimos, Marcelo, cuéntanos de tu presentación. Yo te libero la pantalla para que podamos... Bueno, primero dar las gracias nuevamente por la invitación. Era una presentación que tenía pendiente, que Rodolfo me lo había pedido ya el año pasado. Y saludar a mis dos hijitas, que están muy contentas porque papá sale en YouTube. Entonces, por fin ve a papá en YouTube. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Julieta y Josefa. Y dos Julieta y princesitas. Josefa. Pero estas son princesitas como Mononoke. No son princesitas de Disney. De Disney. No, claro, con un papá fanático del Colo-Colo, por lo que veo atrás. Eso. ¿Se ve ahí? Se ve, pues, se ve. No, la presentación yo todavía no la veo, así es que a ver si puedes compartir pantalla. Perfecto. ¿Ahí se ve la presentación? Se ve muy bien, así es que vamos. Perfecto. Como decía Carola, cualquier cosa, cualquier pregunta, por favor, van escribiendo. Muy contento de poder estar mostrando un poquito lo que es ciencia de datos y cómo con el grupo que estamos formando hemos podido hacer aplicaciones para la ciencia y la sociedad. Bueno, el título dice, ¿qué es ciencia de datos? Entonces creo que lo primero que queríamos empezar a hablar un poquito. Está definida como un área transdisciplinaria. ¿Por qué transdisciplinaria? Porque vamos a juntar muchas áreas del conocimiento, pero en todos en equipo vamos a estar luchando, buscando un objetivo para resolver un problema. No se basa que cada uno vaya por su pista para resolver un problema, sino que aquí tenemos que trabajar sí o sí en equipo. Y hay que unificar algunos conocimientos, como son los datos, el dominio de conocimiento específico para resolver ese problema, y pensamiento, hacernos preguntas. Pero como vemos la figurita que está a la izquierda, eso está en la parte de la intersección de otras habilidades que son mayores. Necesitamos la comunicación, como decía Humberto muy bien, necesitamos poder relacionarnos con el entorno para poder ver cuáles son las problemáticas que tiene el entorno y poder solucionar esos problemas. No puede partir de un capricho de uno decir, bueno, estos son los problemas. No sirve tanto así. Es muy importante el tener directamente las preguntas de cuáles son los problemas. Psicología, es importante la psicología porque, si ven en el punto 2 que dice que el propósito de la ciencia de datos es resolver problemas que mejoren la calidad de vida de las personas. Ese es su gran objetivo. Entonces, un objetivo que, si nos damos cuenta, es súper pertinente al territorio, es pertinente al país. Estamos con un fin mayor que solamente ciencia, que es un fin súper importante que gracias a eso hemos podido llegar hoy en día. Pero aquí estamos buscando ahora solucionar problemas específicos. Y como estamos trabajando con gente, es súper importante poder manejar ese concepto. En la parte de computación, necesitamos computar algoritmos. Entonces, tenemos que ver cuáles son las necesidades computacionales que se necesitan para los algoritmos que se van a ir desarrollando. Bueno, la estadística, necesitamos modelar los datos y los resultados para poder mostrarlos de mejor manera a la gente que tiene el problema y a la sociedad en general, para que vean cómo esto puede estar ayudando a esas problemáticas. Informática, tenemos que tener la capacidad de desarrollar códigos que solucionen estos problemas, y gestión. En gestión, que yo la divido en dos partes, que puede ser la gestión de encontrar los datos, entenderlos y ver cuáles son el plus que tienen esos datos, pero además se necesita la gestión en la parte de recursos humanos, en la parte de generar recursos económicos, que engloba un poquito más todo esto. Y uno de los conceptos que hablamos fueron los datos. A mano izquierda tenemos los datos que están generando las principales aplicaciones por minuto, y a mano derecha tenemos temas más científicos, que sería con el LSCT, lo que va a ir generando por noche. Nos damos cuenta que la cantidad de información que generan hoy en día las redes sociales es impresionante. Es
así como que yo creo que hace 10 años atrás era impensado que se iba a generar toda esa información. De hecho, el 2019 se generó más información que todos los años de historia hacia atrás. Y por otro lado, tenemos acá que el LSCT solamente con datos crudos va a generar 15 terabytes por noche. Si eso le sumáramos todo lo que va a ir generando en la reducción de los datos, en generar los catálogos, lo podríamos duplicar fácilmente. Entonces, para poder trabajar todo esto que necesitamos, técnica de Big Data. Y puse este símbolo a propósito, que el de este chiquitito de acá es el típico símbolo de Python, porque es el lenguaje de programación que más se ocupa. Pero, ojo, para ciencia de datos no siempre se necesita Big Data. No siempre los problemas de ciencia de datos son problemas de Big Data. Y es muy distinto a K-Pop, que salió hace un tiempo que fue tan bullado acá en Chile por el informe que se envió. Bueno, ¿y cuáles son las habilidades que se necesitan ahora para hacer ciencia de datos? Se necesita una habilidad de computacional, pero eso también se podría pensar como la capacidad de desarrollar algoritmos, partir de un problema y empezar a programar todos los pasos que van para llegar a una solución. Se necesita la base, que es la matemática y la estadística, y el conocimiento especializado. El conocimiento especializado, por ejemplo, si yo soy astrónomo, sería astronomía. Esa es mi área de especialización. Pero ciencia de datos da para mucho. Entonces hay mucha área de especialización en ese punto. Y por eso acá, miren, si vamos al punto de intersección entre matemáticas, estadística y conocimiento, tenemos la investigación tradicional, y tiene cientos de años de historia, miles de años de historia, que ha demostrado que funciona, el método científico da resultados. Por otro lado, si juntamos las habilidades de matemática y estadística con las habilidades computacionales, tenemos aprendizaje automático o machine learning. Acá hay una zona peligrosa, que es las habilidades computacionales y de conocimiento, porque muchas veces al no conocer la matemática y la estadística que está de fondo, podemos estar mandándonos el pastelazo al darle información. Hay que entender lo que se está haciendo. Y la suma de todo eso es ciencia de datos. Pero, en la jerga popular se dice que el ciencista de datos es un unicornio. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Y por qué no existe? Yo recién dije que, por ejemplo, mi conocimiento especializado en la astronomía. Pero nosotros como grupo de ciencia de datos no queremos hacer solamente astronomía. Entonces, esto se puede suplir de manera súper importante, y como dijimos desde el comienzo, es transdisciplinar. El grupo principal hoy en día de ciencia de datos de la universidad estaba compuesto por Guillermo Damke, Daniel Ortiz, Humberto y yo. Pero seríamos, digamos, el core de esto, porque estamos colaborando con mucha gente. Está la oficina de tránsito, estamos trabajando con la OPCC por tema de contaminación lumínica, gobierno regional a través de proyectos que se involucran con la CEREMI, el Ministerio de Transporte. Ya hemos conversado con los doctorados y los magíster, en este caso está el doctorado de astronomía y el doctorado de energía, agua y medio ambiente, que aprovecho de saludar a Roberto, que creo que saludó al comienzo. Por los mismos proyectos estamos trabajando con arquitectura, y ahora también estamos desarrollando convenios con CMP por temas de unos concursos que les voy a mencionar más adelante. Internamente, dentro de la universidad el año pasado, hicimos la primera jornada de ciencia de datos, donde se invitó a toda la comunidad a participar, en donde ahí se pudieron ver cuáles eran las competencias que habrían al interior de la universidad y cuáles eran las necesidades. Fue súper valioso ese encuentro, que dio pie a futuras colaboraciones que estamos llevando en este momento. Y hay algo que también queremos destacar, que todo esto, y por lo que hoy en día, por ejemplo, estamos luchando, como decía, bueno, no sé si la palabra es luchando, en realidad estamos impulsando entre todos en la universidad. Hay un estudio de Corfo, que lo voy a leer textual, dice que se sugiere la creación de un centro interdisciplinario de ciencia de datos. La creación de dicho centro aparece como una oportunidad inigualable, teniendo en cuenta que la Universidad de La Serena, a través de la organización de la ya tradicional Escuela de Ciencia de Datos, ha demostrado que tiene la capacidad técnica y humana para liderar un centro de esas características. Un estudio externo
que la universidad no tuvo nada que ver, le está diciendo que somos nosotros los que deberíamos impulsar y ser pioneros en esto. Y aquí un detalle muy interesante: esta escuela de ciencia de datos está organizada por Guillermo Damke, que es parte del grupo núcleo que estamos trabajando. No sé si hasta acá habrá alguna pregunta, si Humberto quisiera aportar algún otro comentario, si la gente del público. Yo tengo aquí un comentario de Andrés Barraza, que es a modo de comentario y pregunta. Dice, un buen desafío entonces, de acuerdo a lo que tú has expuesto hasta aquí, sería para la educación y poner en juego el data science para generar mejores condiciones de vida desde la educación. ¿Lo ves así? ¿Compartes esa mirada? De hecho, en educación se están haciendo hartas cosas y ya tenemos un par de ideas. De hecho, estamos ya colaborando con el equipo de IFSAC Physics, que es un proyecto que se quiere implementar en la universidad, en donde una plataforma de aprendizaje para la física y futura ciencia, la idea es ir creciendo en ese aspecto, en donde después de que tengamos varios años de información, podríamos tratar de predecir cómo es el aprendizaje, por ejemplo, de los alumnos. Entonces, que los ejercicios de física ya no sean al azar, sino que podamos estar dando ejercicios que vayan apuntados a que el alumno pueda aprender más, que pueda ganar confianza, y que se pueda ir superando continuamente, y no que caiga en un pozo, por ejemplo, porque no le resultó 1, 2, 3 veces. Entonces, por ejemplo, ese tipo de proyectos que son bien a futuro ya se están pensando. Humberto, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo creo que Marcelo ha abordado bien el enfoque que ha tenido el grupo en términos de tratar de buscar esta integración con los otros ámbitos disciplinares de la institución. Es interesante este diagrama que pone de que no existe un unicornio o lo que sería el equivalente a un desarrollador full stack en el caso de Data Science, sino que en general los programas de Data Science que han tenido éxito en distintas instituciones. Una vez me tocó escuchar a la directora del programa de la Universidad de Washington de Data Science, y ella lo que rescataba es que ese programa era muy exitoso porque había nacido de los almuerzos que tenían los distintos académicos de las facultades, donde discutían cómo esto podía contribuir a todos los ámbitos disciplinares. Y más o menos en la misma línea hemos tratado de seguir al tratar de presentar nuestra aproximación y recoger desde la especialidad de cada uno una manera de encaminar esto también. Bueno, y como mencionábamos, necesitábamos el área de expertise. Y como en el grupo en quienes estábamos éramos gente de computación y gente de astronomía, el primer trabajo científico que encaramos fue en astroinformática. ¿Y cuál era el desafío que nos planteamos? Era hacer una clasificación morfológica, clasificación y segmentación de galaxias, a través de un input que serían imágenes JPG. ¿Por qué clasificar galaxias? Ya vimos que, por ejemplo, el LSST genera 15 terabytes por noche. Si nos ponemos a mirar una por una las imágenes para encontrar las galaxias y después para clasificarlas, nos pasaríamos toda la vida. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo hay una variedad de galaxias, y nuestro trabajo principalmente apuntó a encontrar elípticas, que serían las que tiene la B, y espirales. Para desarrollar esto, ocupamos el proyecto Galaxy Zoo, que es un proyecto de ciencia ciudadana súper interesante, que surgió hace un par de años atrás. De hecho, recuerdo como anécdota que la primera vez que lo vimos, el profesor Rodolfo Barba, académico que estuvo dando una charla hace un tiempo, nos dio como tarea clasificar como 200 galaxias en el curso. Este proyecto trabajó con más de 100.000 voluntarios y clasificaron más de 900.000 galaxias. Entonces, ¿qué ganábamos nosotros con eso? Teníamos el primer set de datos que ya estaba con clasificación, que sería un fixture dentro de la galaxia. Ya sabíamos que habían unas que eran elípticas y otras que eran espirales. Este proyecto, así como había mucha gente, se les pasaba una misma galaxia a muchas personas, las personas podían votar que era elíptica o espiral, pero no siempre iban a coincidir. Entonces se hablaba de porcentaje de coincidencia. Nosotros, principalmente para el entrenamiento, y después para el primer análisis que se hizo, se trabajó con las que tenían un 80% de confiabilidad. De eso nosotros sacamos 6.000 estrellas elípticas, 6.000 galaxias elípticas y 6.000 galaxias espirales. Entonces nos quedamos con un total de 12.000, donde dividimos 8.000 para el entrenamiento y 2.000 para la validación y el test.
Además, estas 8.000 galaxias, hicimos algo que se llama Data Augmentation, que la idea es que las galaxias tienen la particularidad que si nosotros las rotáramos, hacemos un flip, sería como un objeto nuevo, que en tiempo de cómputo nos sale más barato hacer eso que haber metido más galaxias, por ejemplo. Entonces con eso aumentamos el dato 2-3 veces. Y aquí como algunos resultados, lo que tenemos en estos cubitos de acá se llama accuracy, que sería más o menos cuánto nosotros le creemos al modelo. Se desarrolló todo un modelo de deep learning a través de redes neuronales para ver, primero con esas 2.000 galaxias que dijimos que eran para el test, cómo nos iba. Si nos va bien con eso, creemos que nos va a ir bien con el resto. Entonces sacamos en un 98%, para la espirales y para la elíptica un 97%. Ya contentos con esos resultados, fuimos al resto de galaxias que tenían sobre el 80%. Y ahí encontramos una accuracy muy similar del 99% y el 98%. Entonces con esto estábamos respaldando que nuestra idea está funcionando. Además, dijimos, bueno, como tenemos la entrada, ubiquemos las galaxias en el centro, entonces vamos a tener un centro que ya conocemos, que siempre de la galaxia va a estar en el centro de la imagen. Entonces, corrimos después para todas las galaxias, a través de cuánta información teníamos por píxel, podíamos encontrar el centro. Y encontramos el centro de todas las galaxias y le dimos un valor agregado a estos datos. Entonces ahora, si nosotros al modelo le metemos una galaxia, la va a clasificar, la va a segmentar, le va a dar todo el borde y nos va a decir cuál sería el centro. En este caso está en píxeles, pero astronómicamente no, lo pasaríamos a ascensión, recta y declinación. Acá en esta imagen, ¿se acuerdan que les dije que era el 80% mejor? Bueno, pero eso ya se sabían, entonces vamos del 80% hacia abajo. ¿Cómo nos está yendo a nosotros? Si ya le creemos a nuestro modelo, le podemos dar un valor agregado al catálogo que ya estaba publicado. Entonces, agarramos todas esas cientos de miles de galaxias, y para ese tipo encontramos una mediana del 0,95, que es decir, el 95% de credibilidad. Entonces, todas estas galaxias que tenían un bajo score en Galaxy Zoo, nosotros estamos reafirmando cuáles son sus clasificaciones, que en este caso sería el gráfico que se muestra acá. Y aquí tenemos un par de ejemplos de cómo es la segmentación, que sería el bordecito rojo, y la clasificación de la galaxia. Y abajo, como un test extra, metimos ruido gaussiano, que es como ensuciar la imagen, para ver si seguíamos detectando. Y metiéndole bastante ruido, como se ve acá en la última, seguíamos teniendo un buen accuracy que era del 0,92. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Si alguien quisiera comentar algo. O si no, seguimos y los dejamos para el final. Sí, preguntas de esta parte no tenemos todavía en línea. Están, yo creo que todos atentos escuchando. Yo estoy en lo mismo, tratando de entender y seguir la lectura. Bueno, y aquí ganamos una expertise que serían estas redes neuronales con segmentación, y dijimos, bueno, ¿cómo podríamos acercar esto a un problema a la sociedad? Y ahí surge la idea del proyecto Numera, en realidad en su momento por supuesto que no tenía ese nombre, en donde vimos que el tránsito vehicular en la ciudad de La Serena y Coquimbo, la conurbación, ha crecido mucho. Han crecido mucho el número de vehículos que tenemos, entonces el tráfico está cada vez más complicado. Y hay un par de antecedentes, por ejemplo, que cada 5 años se hace el estudio vial para decidir, por ejemplo, la configuración de los semáforos. Entonces, si en 5 años pusieron un edificio, eso ya cambió completamente. Bueno, con esa idea empezamos a trabajar con la oficina de tránsito y con la gente encargada de Smart City a nivel nacional, planteando la idea, y postulamos un proyecto FIC, que son de innovación, un fondo de innovación para la competitividad regional, el cual lo adjudicamos. Y empezamos a trabajar ya directamente hace 2 meses en esto. Hace 1 mes en esto. Entonces, pensando en el esquema que estábamos hablando de ciencia de datos, ¿qué tenemos? Tenemos un problema, que lo describí más o menos anteriormente, trabajamos con los expertos, nosotros teníamos nuestra idea, nos fuimos a hablar con los que tienen todo el conocimiento, y ellos nos dicen, bueno, esto es lo que nosotros tenemos a disposición. Por ejemplo, tienen cámaras, que nosotros vamos a trabajar en el eje Balmaceda.
Entonces en este momento hicimos las primeras pruebas, pero ahora estamos yendo más allá en cómo funcionan esas cámaras y cuál es toda la información que nos puede entregar. Después ahí viene una pregunta importante: ¿cómo transferimos la información desde las cámaras para el análisis? Podemos transferir datos solamente, tabular la información en la misma cámara o en un sistema cercano, o transferir la imagen por stream, por ejemplo, y después hacer todo el análisis en los computadores o en el cloud. Después viene la aplicación del modelo de Deep Learning y transformar esos datos no tabulados a datos tabulados. ¿Qué quiere decir? Que una imagen se transforme en una, por decirlo en forma simple, en un archivo con columnas que esté dando la información que nosotros necesitamos. Hay mucha gente que ya está planteando que el verdadero problema de Big Data futuro va a ser de cómo transformamos los datos no tabulados a datos tabulados. Después viene el proceso de aumentar el valor de estos datos. ¿Cómo se aumentan? Conversando con los expertos. Por eso también trabajamos, por ejemplo, en este proyecto, ya se habló con arquitectura, para que ellos nos digan qué información les gustaría que después al momento de visualizar los datos esté, porque a ellos les puede servir para hacer sus investigaciones. Entonces ya vamos mezclando cada vez toda toda el área de expertise de las distintas partes que componen este proyecto. Todo esto se puede ir trabajando por prototipo. Y aunque muchas veces no se piensa que ya va a ser un prototipo, se vuelve a comenzar de nuevo para ir mejorando cada uno de estos procesos, y capaz que en el camino nos dimos cuenta que necesitábamos otro dato. Bueno, y ahí eso es un juego constante. ¿Y para qué todo este juego? Para que la gente pueda tomar decisiones con datos. Casi una bandera que tenemos como grupo, que tenemos que empezar a impulsar que los datos se tomen a que las decisiones se tomen a través de datos. Y súper importante es pensar de inmediato esto, que tiene que ser escalable. ¿Por qué? Porque ahora estamos trabajando en el eje Balmaceda, pero si resulta, se podría hacer a La Serena completa, Serena y Coquimbo, a la región. Entonces, desde un comienzo hay que tener esa perspectiva de cómo puede ir aumentando la dificultad. Miren, ahí les muestro un videito que se hizo cuando se postuló al proyecto, de cómo funciona más o menos esto, en donde vienen los autos, y tú los vas clasificando, como auto, camioneta, camión, y eso hay que ir tabulándolo. Este es un primer prototipo que era solamente para mostrar la idea del proyecto. En este caso, verdad que yo nombré que partimos con el problema científico, teníamos la expertise, se nos ocurrió una idea y empezamos a conversar con la gente. En el segundo proyecto que estamos llevando ahora, que es innovación tecnológica para la atención en el registro civil, la Seremi de Justicia tenía una problemática. Ella tenía el problema de que quería reducir los tiempos de espera. La universidad, en realidad en su momento Campus Digital, se ganó un FIC que era el de Universo, en donde pudo mostrar a la comunidad capacidades que tenía la universidad a través, por ejemplo, de los lentes de realidad virtual. Al conocer esta capacidad que existe en la universidad, viene la Seremi y se acercó al grupo que había trabajado en eso, y les plantea el problema. Y en este caso, así surge este proyecto. En uno, nosotros fuimos a la gente, y en el segundo, la gente que tenía un problema se acercó. Y eso está súper interesante, porque además le da súper pertinencia al territorio, que creo que para la universidad regional, es vital. Y acá empezamos con lo mismo, más o menos el mismo formato. Tenemos un problema que se discute, se conversa, se habla con los expertos en el tema, y vemos cómo ya podemos empezar a trabajar en equipo. En este momento en qué se está trabajando es cómo definir el sistema de colas. ¿Qué se refiere a colas? Es como cuando te sacáis el numerito y te va a tocar a ti, pero capaz que hay gente de tercera edad que debería estar antes, o hay trámites que son muy cortitos. Entonces, ¿cómo lo vamos a estar haciendo esperar 5 horas y se va a demorar 10 segundos? Entonces ahí viene todo este juego, y es lo que se está trabajando ahora con los expertos, cómo se está trabajando en un modelo. Entonces hay que diseñar después la plataforma para la gestión de estos números. Y algo súper importante, que también, como decíamos antes, se necesita, que es la comunicación. Hay que ver las estrategias para educar a la comunidad. Por ejemplo, siempre se habla antiguamente se daba un papelito verde en el registro civil. Después ese mismo documento tú lo podías imprimir en tu casa, pero la gente pensaba que el verde tenía más valor porque era verde.
Entonces tiene que haber toda una educación que vaya de fondo, si no estos sistemas no funcionan. Entonces por eso, insisto, es todo multidisciplinario, es súper importante que sea un equipo de trabajo que está impulsando algo como esto. Después sería la aplicación de las tecnologías, que iría en un tótem y después bots, a través de cloud computing. Estos bots serían a través de WhatsApp, en donde uno puede hacer preguntas y te van respondiendo, o a través de llamado telefónico con lenguaje coloquial y muy humano, que ese es un punto importante. Y este proyecto se va a enfocar en una primera parte en la sucursal de las compañías, que eso también no lo había nombrado anteriormente. Y aquí viene después la recopilación de los datos. Y ahí pongo problema de Big Data, en un comienzo no, porque la cantidad de información que se genera es pequeña. Pero nuevamente, si queremos escalarlo, nosotros sabemos que si esto funciona, después va a ser para toda La Serena, Coquimbo, Valle, región, y quizás puede crecer más. Entonces mejor, lo podemos plantear desde un comienzo como un problema de Big Data sin serlo, y vamos ganando tiempo. Y ahí viene, ya generamos la información, tenemos datos durante un tiempo, y ahora viene el tema del Machine Learning. ¿Por qué? Porque podríamos empezar a predecir de alguna forma cómo el comportamiento de las personas en la toma de datos, de turno. Quizás la gente la que vive lejos, por nombrar cualquier cosa, le gusta llegar a primera hora y esperar sentada, aunque sepa que podría ir a tomarse un café, o ir a caminar a la plaza, o ir a pagar una cuenta, porque tiene miedo de perder el turno porque está lejos. Entonces eso yo lo puedo suponer y puede parecer obvio o no, pero sigue siendo una suposición. Entonces tomemos decisiones con datos, tabulemos todo, saquemos la información necesaria y empecemos a ver cómo se comporta esta gente. Para futuro, los tiempos de espera sean menores y ganamos todo. Y bueno, lo importante también es la visualización de datos, para que la gente que tiene que tomar las decisiones lo pueda entender de la mejor forma, tener todo un relato que se entienda para el momento de tomar la decisión sea favorable para el ciudadano. Y nuevamente escalable, como ya lo nombré anteriormente. Entonces en este momento, como Grupo Ciencia Datos, estamos trabajando en la vinculación con el medio, en dos proyectos que serían los más importantes, que sería Numera, que sería para el tema del tráfico, y Mi Turno, que sería para el registro civil. Y algunos proyectos que se están ejecutando para el presente y futuro. Se va a generar, por ejemplo, un concurso con CMP, trabajando con ingeniería en computación, nuevamente la vinculación que tenemos que tener con el resto de la universidad para que estas cosas surjan, y surjan con una base sólida. Tenemos proyecto de contaminación lumínica, este año mandamos 2 proyectos, esperamos que salgan, que estamos trabajando con la Oficina de Calidad del Cielo, en donde queremos medir a nivel regional toda la contaminación que se está generando. En la parte académica estamos impulsando, bueno, vamos a empezar a trabajar con curso de doctorado en astronomía, para el doctorado y el magíster en astronomía, y estamos viendo si lo podemos expandir a otros doctorados. Estamos trabajando en 2 diplomados, que la idea es que puedan comenzar el próximo año, uno muy interesante que estamos trabajando con la gente de periodismo. Como una meta a más largo plazo, tenemos el magíster en ciencia de datos, en donde los doctorados van a tener un rol fundamental, y congresos que ya van a haber novedades sobre eso para este año. Y en investigación, principalmente con el consorcio de SPLAS, que es un consorcio, la Universidad de La Serena tiene un convenio con la gente de Brasil por este proyecto, en donde se observan 12 filtros, y vamos a hacer una modificación anterior. Les dije en el proyecto anterior que entraba como una JPG. La idea de este es empezar a trabajar con las imágenes FIT y en los 12 filtros. Entonces hay un cambio ahí de paradigma de cómo trabajar en esto. Por otro lado, vamos a empezar a aplicar técnicas de Deep Learning para la especificación de las curvas de luz. ¿Qué es lo que es una curva de luz? En fácil, por ejemplo, pensemos en una estrella, pasa el tiempo, y su magnitud, que sería como el brillo que emite la estrella, va variando. Y esa variación te habla mucho de la estrella. Entonces hacer una clasificación automática con eso, pensando también en todas las cantidades de datos que se van generando, sería súper interesante. Y en astroinformática, estamos trabajando en 2 proyectos, en CapBravo y PICLab, que sería aplicar, uno es para trabajar con estrellas variables, que se están haciendo con el grupo Ciencia Datos, con 2 grandes amigos de la licenciatura, que teníamos esta idea pensada hace un tiempo y la estamos impulsando, ahora para presentarla en un congreso que viene pronto. Y el segundo proyecto, a través de un estudiante con Ariel, que está trabajando con Humberto de la Santa María,
que sería para una aplicación de clasificación de galaxias, pero a través de Aladdin, que es otro programa que se ocupa mucho en astronomía, y a través de Jupyter Notebook, que bueno, eso ya otro tema, pero digamos que es muy ocupado en la ciencia. Y aquí les quería mostrar dos ejemplos muy rápido de cómo podríamos estar trabajando, por ejemplo, con Deep Learning. Quiero ver qué se ve, a ver. ¿Me podéis comentar, Carola, si se está viendo la presentación solamente? Sí. Sí, ¿Sí? se ve solo la presentación, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir entonces. Claro, lo que va a mostrar ahora Marcelo es la aplicación de una red convolucional, que son uno de los ejemplos más potentes y masificados ya en ambientes productivos o de aplicaciones reales, que básicamente lo que hace es tomar imágenes o videos y inferir respecto a eso determinadas cosas para lo que haya estado entrenada esta red. Y eso es la misma técnica que estamos usando para el proyecto que comentó Marcelo respecto al FIC de conteo de vehículos, como se mostró. En la cámara iban pasando los vehículos y te decía automáticamente este es un vehículo, y ese dato que era en el mundo real lo convertíamos a un dato tabular que puede ser procesado en toda la infraestructura existente actualmente a nivel de computer science. Ahí ya. Mire, por ejemplo, acá lo que está haciendo es reconocer dónde está la cara y cuál es su movimiento. Y es interesante porque, mire, por ejemplo, me toco los ojos y sigue reconociendo que es la cara, pero con menos accuracy. El numerito de acá sería cuánto me cree que es mi cara. Entonces estas redes neuronales también van entendiendo hacia atrás con muchas pequeñas cositas, como con pequeñas facciones que van entendiendo que es una cara. ¿Qué es lo más típico de una cara? Pueden ser los ojos. Seguramente si me tapo los ojos, le va a bajar el accuracy importante. Bueno, pero, ¿y si hacemos esto un poquito más interesante y vemos más cara? A ver, por ejemplo, aquí tengo una revista y también le reconoce la cara ¿qué son? A las señoritas que están ahí. Y el otro ejemplo que quería mostrar. Yo quería comentar a propósito, mientras Sí. preparas el resto, que esta tecnología, digamos, de reconocimiento facial ya se está utilizando, o se pensaba utilizar, entiendo yo, en la Universidad Católica para el control de asistencia. Y también creo que la Universidad Mayor también tenía un proyecto similar. En el fondo ya en el mundo de la educación universitaria, el poder poner a disposición este tipo de soluciones que van a evitar una serie de transacciones que hoy día implica tomar la asistencia, dejar registro papel, y que en el fondo van a facilitar procesos que hoy día hacemos de manera más analógica y que hoy pueden además contribuir a otro tipo de desarrollo científico, no solo a tomar la asistencia. Sí. Oye, mira, en la diapositiva anterior habían 4 próceres del Grunge, que lamentablemente solamente queda uno vivo, y ahora viene otro gran prócer, ídolo de muchos, que era para el Esa es tu reconocimiento más. fanaticada. Bueno, acá, miren, pueden ver que no tengo mascarilla. Yo creo que este era interesante. Entonces me coloco mascarilla y anda bien. La saco, me dice que no. Aquí aprovecho de mandar un saludo a 8M por el regalo, que son 8.000 ecoprácticas, para que lo sigan en Instagram. Ok. Y bueno, ya para ir finalizando, un mensaje que siempre se da: cuidemos nuestros cielos, por lo menos en la parte de astronomía, que los necesitamos muchísimo. Y muchas gracias por haber estado bien con los tiempos. Sí, muy bien, muchas gracias, Marcelo. Estuvimos un poquito pasados en el tiempo, pero vamos a ir rápidamente a las preguntas. Vamos a partir por Andrés Barraza, que ya había hecho un comentario y te pregunta, si en tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos de la aplicación del Data Science en el país? ¿Cuáles son los campos, los desafíos más grandes que tú logras visualizar? Bueno, yo veo desafío en toda la área.
a nosotros nos ha pasado mucho que cada vez que vamos a conversar con distintos actores de la sociedad, de la región, de la universidad, al mostrar lo que se puede hacer, es como que se corriera un poquito el umbral de las soluciones que uno piensa. Entonces, como que, se puede hacer esto, y ahí se empiezan a ocurrir cada vez más ideas. ¿No ha pasado que en todas las reuniones salimos súper ricos en ideas? Entonces, creo que en todas las áreas se podría aplicar sin ningún problema. No sé si era por ese lado la respuesta. Mira, y acá voy a comentarte dos preguntas, pero las voy a unir, porque Maylin, perdón, Espinosa dice, ¿qué tan posible es utilizar este reconocimiento facial para ubicar a prófugos de la justicia? Súper interesante. Pero por otro lado, en la otra vereda, nuestro colega Francisco López te felicita, pero dice, ¿visualizas aristas éticas en el uso y almacenamiento de estos datos? Y las reúno en una sola porque me parece interesante. Efectivamente, uno tiene la tentación y dice, oye, hagamos reconocimiento facial público de personas que tengan causas pendientes con la justicia. Pero la dimensión ética, ¿dónde está el derecho, digamos, privado, público? ¿Cómo lo ves ahí? Sí, mira, primero saludar a Maylin, parte del equipo planetario que teníamos el año pasado, y a Francisco, saludos. Hay varias cosas acá, que seguramente se me van a escapar alguna y Humberto después puede ir complementando. Primero, el reconocimiento facial no está funcionando bien. Han habido muchos estudios donde hay discriminaciones a las personas. No es tan simple. Por ejemplo, Estados Unidos tenía más posibilidades de ser delincuente si era afroamericano o latino. Entonces hay todo un tema, como dicen ahí, ético de fondo, que en este momento, si me preguntan a mí, está 100% en discusión. De hecho, hemos participado en mesas de conversación sobre la ética de los datos con la Ceremi. Hemos participado ya un par, porque se está generando toda esta discusión. Bueno, si me permiten Humberto, ¿tú complementar quieres ahí. comentar algo? Sí. Claro, hay muchísimo que decir. En general, partiendo de que a partir de octubre del año 2018, el derecho a la protección de datos se consagró en el artículo 4 de la Constitución. Entonces ya es parte de nuestros derechos fundamentales. Y en la ley 19.628 se establece distintos mecanismos, recuerdo, que regulan la propiedad de los datos. Por eso el tema de los aspectos biométricos, o por ejemplo, recién hablábamos de una cosa es que reconocer un rostro, un auto, y otra cosa es reconocer a Humberto Farías caminando en la calle. Son cosas muy distintas que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas. Es importante destacar que esta ley, la 19.628, que es nuestra gran ley, entre comillas, para el tema de los datos, de los datos personales, no se refiere explícitamente, por ejemplo, a los datos biométricos. Y respecto al tal cual como comentaba Marcelo, los sistemas de reconocimiento al nivel de reconocer a una persona no funcionan a nivel productivo y no deberían en este momento embarcarse en eso. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un estudio de una asociación de derechos civiles que entrenó un modelo con más o menos 5.000 rostros de personas que tenían o habían sido de prófugos de la justicia o cosas similares. Y después se corrió sobre la base de todos los congresales de Estados Unidos. Y de ahí alrededor de, si no me equivoco, eran 50, salieron como posibles delincuentes. Si uno ve la fotografía de eso, obviamente había un bias social, que eran más latinos o cosas similares. ¿Por qué? Porque no es que el modelo tenga este problema o esta tecnología tenga este problema. El problema lo tiene las bases de datos que se crean, porque hay que recordar que es el ser humano el que entrena el modelo y prepara el dataset donde dice, esta persona le etiqueta delincuente, esta no delincuente. Entonces, esos mismos bias sociales que tienen las personas se traspasan a los modelos. Otro detalle importante, todos vimos estas revueltas sociales que hubo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, si no me equivoco. Producto de esto, y mucho de lo que salió, las grandes empresas que dan soporte a este tema de reconocimiento facial, ya sea IBM, Amazon, Google. Por ejemplo, IBM se retiró como prestador de servicio de reconocimiento facial y Amazon prohibió a la policía norteamericana de un año usar esta tecnología. La ciudad
San Francisco es la primera que lo eliminó porque ya está instalado, entonces lo eliminó de la ciudad. Pero por otro lado, nosotros vemos que en Chile se está licitando alrededor de 1000 cámaras que se van a instalar en distintos lugares para esto mismo. Entonces, esa discusión es extremadamente profunda y supera el concepto de lo técnico, lo de data science, sino que entra en los derechos civiles y fundamentales de las personas. Es verdad, mira, y además nuestra audiencia nos comenta que además de estas limitaciones, ¿cierto?, éticas que tiene el tema, también está el asunto de la seguridad de esta información. Por ejemplo, aquí nos pregunta, bueno, Francisca Tavilo pregunta cuáles son las limitaciones éticas, que en parte era lo que estábamos conversando. Y también Gonzalo Pérez dice, una duda, ¿cómo se maneja la seguridad de los datos en este espacio para que no sean, por ejemplo, hackeados o sean utilizados con fines para los cuales yo como individuo no autorice? O sea, en términos de la seguridad de la información, por ejemplo, las técnicas, como estamos con Marcelo, eran técnicas de captura de datos. Ahora las técnicas, eso termina en repositorios de datos que siguen los mismos estándares y normas de todos los otros sistemas. Obviamente nosotros, por ser una institución pública, tenemos además que cumplir con las normas de la Contraloría General de la República, y en general hay todo un ámbito de la ciberseguridad. Pero, claro, o sea, son factores que como conté anteriormente, ya hay marcos regulatorios que los establecen. Sí. También Carolina, está, disculpa, Marcelo, ¿sí? es que quería hacer, antes que se me olvide, a consejo de mi amiga Marcela Espinosa, recalcar que ya no es LSCT, que es Vera Rubin, el telescopio, así que se me pasó en la presentación y lo corrijo ahora, ya así para poder Perfecto. darle el prestigio que merece la gran astrónoma. Comentarles que Renato Brown, que nos sigue habitualmente, pregunta si esto del Big Data no es el comienzo del Gran Hermano. O para ponerlo en otros términos, del ojo de Saurón, para que suene más a ciencia ficción todavía. Renato Brown, gran personaje de la Renato Brown. Astro Serena, Así saludos. es Justamente hay que verdad. luchar porque no sea el gran hermano. No tenemos que caer en eso, por eso hay que estar normando constantemente, hay que estar viendo cuáles son los avances que se van logrando en esto, viendo cuáles son las necesidades, pero justamente no caer en esto. No sé si se acuerdan que hace un tiempo salió una noticia donde gente que estaba inspeccionando cámaras, si mal no recuerdo, encontraron al amante de no sé quién. Bueno, eso tiene que estar penado, no puede ser que salga, que esa información esté vista. De hecho, muchos de nuestros proyectos, las imágenes no se van a ver. Se computan todo y nosotros lo único que al final nos salen son las tablas que necesitamos para el análisis. Entonces, es verdad que se están obteniendo información, se podría estar observando algo que no corresponde, pero ese ojo humano, en la mayoría de las veces, no tendría por qué verlo. Después, por ejemplo, en el tema del tránsito, algo que nos están solicitando mucho son las alertas. Bueno, obviamente ahí uno va a dar una alerta porque hubo un accidente, entonces va a estar la misma gente que antes veía las cámaras, va a ir a la alerta y va a comunicarse con la policía, qué sé yo, con alguien que pueda llegar a ver esto y ganamos tiempo importante. Finalmente el factor humano es tan relevante, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. el avance, por mucho que tengamos avances tecnológicos, siempre va a haber un criterio, un ser humano que toma una decisión y que puede elegir, ¿no? Usar esto a favor de la calidad de vida de todos o no. En ese sentido, mira, el profesor Juan Pablo Luna, investigador asociado del Instituto Milenio, si no me equivoco, comenta que la única forma de contar con una imagen más clara de las dinámicas asociadas a este fenómeno es a través de la integración de distintas fuentes de datos, para luego ser analizadas con métodos de investigación que combinan herramientas de la ciencia de la computación con aquellas propias y actualizadas de las ciencias sociales. Este mix, ¿no? Esta interdisciplinariedad que ustedes bien retrataban al principio. Como que en el fondo pareciera ser que la ciencia de datos no es posible de hacer solo desde un dominio disciplinario, sino que su riqueza y su aporte está precisamente en esa interdisciplinariedad. Y en ese sentido aprovecho de hacer la pregunta que nos comenta
Freddy Muñoz, si es que desde esta mirada disciplinaria, ¿existe en la Universidad de La Serena algún proyecto de diplomado en ingeniería matemática, en programación Python u otras plataformas? ¿Se pueden Sí, hacer sí, programas con esta qué mirada gracioso esto. interdisciplinaria? Mira, como dato, Gonzalo Pérez, gran amigo del colegio, Freddy Muñoz, padrino de mi hija mayor, así que están todos mis amigos ahí pendientes de la, de la presentación. Yo siempre digo que la barra salta ahí en el tablón para cada conferencista. Sí, totalmente. Y sí, bueno, justamente estamos impulsando eso en este momento con un diplomado en ciencia de datos, aplicación de técnica, ciencia de datos aplicado, y otro diplomado que tendría que ver con ciencia de datos y periodismo. Y como objetivo un poquito más lejano sería un magíster en ciencia de datos aplicado. O sea O sea, que tenemos si que me estar permite atentos a las indicar algo, Carol, novedades igual. en la educación. Yo Sí, creo por que no supuesto. tiene que perderse de, tal como decía el profesor, no tiene que perderse la perspectiva de que esto, del nombre del concepto, de la etimología del significado. Se llama ciencia de datos. Uno no se puede ir por el tema de, por ejemplo, data science no es comprar una tecnología o instalar determinado software o instalar estas cámaras o lo que sea así. El enfoque tiene que ver con una metodología y un proceso científico validado para acercarse a la solución de un determinado problema. Que en este caso, nosotros lo comentamos mucho, que claro, el cuarto paradigma de la ciencia, basado con las preguntas que nazcan desde los datos y cosas similares, pero tiene una rigurosidad que emana de eso, y claro, mucho se da en el tema científico, que esta multidisciplinaridad le entrega distintas versiones, también como el tema social, por ejemplo, lo que comentamos en un comienzo. Y, y me quedó un comentario de lo que, de esto del gran hermano. Eso uno siempre trabaja en esto, es como siempre está ahí, es porque, y uno lo piensa, yo, por ejemplo, para mí, yo siempre digo que más que puede hacer, yo digo que ya es, en realidad. Sí, por ejemplo, no sé si se recuerdan, pero toda la polémica que hubo con Cambridge Analytica, que básicamente impulsó que se eligiera, no sé si tan así, pero se eligiera como al presidente del país más poderoso del mundo. Entonces ahí para abajo cualquier cosa puede pasar. Nosotros mismos, Chile, también tenemos nuestra propia versión de Cambridge Analytica, que también es recurrida sistemáticamente por el mundo político para direccionar sus campañas, como la gente termina viendo cosas que, como le dice, como living in a box. Yo, la red social me hace creer que vivo en un ambiente que todos tenemos la misma idea, pero claro, porque el algoritmo hace eso, no porque sea un pensamiento globalizado. Entonces, yo creo que sí, vivimos en la época ya del Gran Hermano, y lo que sí creo, como dice Marcelo, es que lo que es más lento siempre, que es la normativa, la legalidad para esta privacidad y para los límites, los bordes éticos, es lo que va avanzando más lento. Pero si me pregunta y lo que lo vuelvo a reafirmar, yo creo que ya vivimos en un mundo como ese. Bueno, en las redes sociales se ve mucho, en donde ya saben todo lo que quieres, todo lo que necesitas, y te van mandando publicidad específica a cada uno. Sí, eso es verdad. Sí, es verdad que dejamos nosotros también pistas. En todos lados dejamos pistas de nuestros hábitos de consumo, de nuestras preferencias de consumo de información, de comida, de ropa, etcétera. Entonces, la verdad es que también ahí recuerdo la charla del profesor Barbá, cuando decía que es muy importante desde temprana edad educar en torno a lo que uno accede cuando dice sí, me sumo a esta aplicación en Facebook, en Instagram o lo que sea, por muy entretenido que sea, también estoy dando acceso no solo a mis datos, sino al de todos mis contactos. Y eso implica también tomar conciencia, que finalmente si yo doy acceso a mi vida, después tampoco podría tomar esta distancia y decir, bueno, en realidad no quiero que sepan quién soy, qué es lo que hago cada día. Mira, se nos quedan varias preguntas en el tintero. Así es que yo creo que tal vez le vamos a pedir al profesor Angeloni que nos agende una nueva temática parecida, pero dado que ustedes han insistido en que el grupo lo que busca es que esto sea co-construido con la ciudadanía, me gustaría pedirles si pueden dejar un correo electrónico o algún modo de contacto, de manera que quienes tengan problemas o desafíos, para no decir solo problemas, desafíos, donde sientan que la ciencia de datos puede estar a su servicio, se puedan comunicar con ustedes y tal vez en una de esas salen nuevos proyectos más allá de los que nos contaste, Marcelo, para este 2020.
¿Dónde les podemos escribir si alguno de nosotros tiene esta intención, este interés? Por ahora sería a nuestros propios mails. Ok. Yo puedo dejar el mío sin problema, es marcelo.jaque@userena.cl. Cualquier duda, consulta, idea, muy contentos de recibirla y poder empezar a colaborar a futuro. Y eso para Eh, quienes están fuera. Dime, Humberto, disculpa. no, lo mismo, yo en realidad puede ser, como comentamos como tú dijiste al principio, somos 4 compinches que estamos trabajando en esto, así que en realidad, Camaradas. camaradas, puede Secuaces, ser dijiste. Marcelo, o Daniel, o Guillermo también, que estamos ahí. Cualquiera sirve. Vamos a Sí, dejar exacto. entonces al menos el mail de ambos aquí en la cajita debajo de la pantalla para que se puedan comunicar. Y también yo creo que lo mismo la invitación para el interior de la universidad. Nosotros tenemos una audiencia que también son parte de nuestros alumnos, profesores, funcionarios no académicos, que tal vez tienen interés en sumarse, ya sea proponiendo problemáticas o integrándose. Yo misma, después de esta charla, me parece bien interesante y creo que hay un par de cosas que uno pudiese aportar al equipo. Entonces, ¿cómo se hace? Hay una forma, no sé, protocolar de presentarse ante el grupo, foco, etcétera, o ¿No? seguimos escribiéndoles a Marcelo.jaque y a Sí, Humberto.faría. Yo creo que el mecanismo más adecuado, pues como comentó Marcelo, esto está naciendo al alero de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y de la Dirección de Investigación. Yo creo que también, como respetando la institucionalidad de la institución, sería como, claro, a nosotros, pero también a Sergio o al vicerrector también en su caso. Ya, porque queremos que esto se transforme, ¿cierto?, en un foco emergente para los que no son parte de la universidad de manera cotidiana. Nosotros distinguimos en nuestra estrategia de investigación que busca promover, ¿cierto?, un ecosistema que promueva la investigación científica, tanto con salidas paperográficas como también de impacto social, ¿cierto? Y esta línea va fuertemente asociada al impacto social. Entonces, obviamente nos interesa que este grupo se consolide, pueda generar sus primeros pasos para que se catalogue dentro de lo que nosotros llamamos un foco emergente, un foco que va partiendo y que en la medida que va fortaleciendo sus capacidades, tanto de investigación como científica, como de impacto social, se puede transformar en una prioridad institucional. Así es que hacemos ese llamado desde la estrategia institucional para que estos 4 colegas que han tomado a lo mejor de manera pionera o más formal esta bandera, puedan sentir cierto el apoyo también de quienes estamos desde otras dimensiones o áreas de la universidad. Marcelo y Humberto, les agradezco muchísimo la hora de conversación, ya son las 5 de la tarde con 33 minutos, así es que estamos un poquito pasaditos. Agradecerles a toda la audiencia, sé que no alcancé a preguntar a todos, y me piden que repitamos el mail, así es que vamos a decir que es marcelo.jaque@userena.cl y Humberto es humberto.farías. Es hfarías, H. Farías, ok. hfarías@userena.cl. Ahí están los 2 emails y bueno, agradecerle a Andrés, a Roberto, Carlos Cabrales, a Nerrobut, a Orlando Robles. Mira, Orlando dice que más que el Gran Hermano pudiese ser como Minority Report. Sí. Roberto, bueno, obviamente a Renato Brown, a Francisca Tavilo, a Maylin Espinosa, Rodrigo Davanzo, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gonzalo Pérez, Freddy Muñoz, al profesor Juan Pablo Luna del Instituto Milenio de Fundamentos de Datos, a Francisco Javier López, en fin, a todos los que nos acompañaron esta tarde, Carolina Garay, que también dejó saludos, y a los que nombré al principio. Muchas gracias a todos y nos vemos, es muy importante, el próximo viernes, porque esta vez tuvimos que trasladar la charla por un interferiado, pero el próximo viernes nos reunimos nuevamente con un nuevo ciclo, una nueva versión de Astro Serena. Nos vemos el próximo viernes a las 4:30 de la tarde.